Paz a todos los hermanos que nos hemos reunido en esta tarde, en el Día del Señor, para adorar a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo, que según la palabra y según la revelación dice que está a la diestra del Padre en los cielos gobernando con Él. Y nosotros desde aquí, desde este lugar, también le adoramos en este su día. Le hemos hecho llegar, hermanos, toda nuestra alabanza, todas nuestras ofrendas, y hemos venido a darle la gloria y la honra, porque creemos que nuestro Dios es Padre, nuestro Dios es Creador, y nuestro Dios es eterno, y es digno de toda alabanza. Amén, hermanos. Yo lo reconozco. Tengo un Dios que es el Padre y tengo a su Hijo amado que es Jesucristo, que también es digno de honra, gloria y alabanza. ¿Por qué, hermanos? Dios como creador y el Hijo por lo que Él hizo por nosotros. Él murió por nosotros y por eso Él es digno, dice la palabra. Tengan la bondad de sentarse. Sean también bienvenidos aquellos que nos están escuchando. He girado invitaciones a Nicaragua y a Costa Rica para que puedan ver este culto. También a hermanos en Colombia, en Estados Unidos, sabemos que nos están viendo, y también a hermanos en México. Sabemos, ahorita estuvimos monitorizando, estamos viendo que por lo menos hay 3 que nos escuchan, que nos ven y nos escuchan en México. Acabo yo de monitorizar, y algunos otros que se van a incorporar a estos cultos, que es en Nicaragua y que es también en Costa Rica, hermanos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de tener esta proyección, ¿verdad? De poder llevar la palabra a otros lugares y cumpliendo la misión o la obra que nos dejó nuestro Dios. Se recuerdan hoy en la mañana, ¿verdad? Que tenemos una obra que hacer y la estamos cumpliendo y la vamos a cumplir, porque eso se nos fue recordado hoy en la mañana, que cada uno de nosotros tiene una obligación. Amén, lo sabemos, ¿verdad? No descuidemos nuestro trabajo, tenemos que llevar la palabra a otros, tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. Jesucristo, cuando vino como hombre, cumplió su obra, amén, Él la cumplió. Ahora nosotros debemos de cumplirla. ¿Cómo estamos hechos nosotros? ¿O cómo estamos nosotros compuestos como seres humanos, como hombres? Alma viviente, dice la palabra de Dios. Y fue el hombre, como dice, hermanos, un alma viviente. El alma viviente está compuesta, ¿verdad? De materia primeramente, ¿verdad? Ahí van elementos químicos. Dice la palabra que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre, algo difícil de creer para el que no tiene fe. Pero nosotros sabemos que los elementos constitutivos de nuestro cuerpo realmente son los mismos elementos constitutivos que la tierra tiene. Somos una gran parte de agua, dice, se reconoce, ¿verdad? Más de la mitad de nuestra composición es agua. Y también tenemos minerales en nuestro cuerpo. La mayor parte de nuestro cuerpo lo forman los huesos, están constituidos por el calcio, ¿verdad? También tenemos sodio en pequeña cantidad y potasio. Todos esos elementos, fósforo, tenemos fósforo también. Pero todos esos elementos se encuentran en la tierra. Pero no solamente somos materia. Cuando el Señor sopló en aquella materia que le había dado forma, entonces el hombre fue alma viviente.
Ahora estamos constituidos entonces por un cuerpo físico, pero también no solamente somos un cuerpo físico, ¿verdad? Sino que también tenemos pensamientos y sentimientos. También forma parte de este cuerpo, no solo somos un trozo de materia, ¿verdad? Que no solamente somos un trozo de materia, pensamos. Y además de pensar, sentimos, tenemos sentimientos, razonamos. Se dice que el hombre es el único ser racional sobre la tierra, porque hacemos diferencia. Ahora nosotros tenemos como hombres que satisfacer necesidades materiales. Tenemos que alimentar y vestir este cuerpo, pero también tenemos necesidades espirituales para alimentar el hombre espiritual, el hombre interno, el del espíritu, el hombre que discierne, el hombre que piensa y el hombre que toma decisiones y emite juicios. Somos diferentes. Esta carne, como hombre, piensa, actúa. Esta carne toma decisiones, tiene gustos. Eso forma parte también de lo que es el hombre. Y nosotros tenemos que satisfacer ambas partes. La parte material y la parte espiritual. Pero hay hombres que solo trabajan y viven para satisfacer la parte material. Y por eso no quieren saber ellos nada de lo espiritual. No quieren saber nada de la fe. No quieren saber nada de la santidad ni nada de la obediencia. Veamos estos hombres materialistas que no piensan en Dios, lo que la palabra dice en San Mateo en su capítulo 4 y versículo 4. San Mateo en su capítulo 4 y versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Alto aquí. Jesús estaba reconociendo que el hombre necesita dos cosas para vivir. No excluye la parte material, no excluye el pan material. Jesús aquí reconoce que nosotros tenemos que trabajar para poder satisfacer la parte material de nuestro cuerpo. Como hombres que somos, Dios nos ha puesto en esta tierra para que trabajemos, para podernos alimentar, para podernos vestir y para poder cubrir las necesidades elementales que como seres humanos tenemos. Eso es una ley, ¿verdad, hermanos? Yo tengo que trabajar todos los días, exceptuando el día del Señor, para poder vestirme y vestir a los que son mi responsabilidad y un poquito más. Pero Jesucristo aquí está diciendo algo muy importante. Él está diciendo que el hombre no solo vive de estas cosas, amén. Dice, no solo de pan es el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre no es solo estudio y el hombre no es solo trabajo. El hombre no es solo diversión. El hombre no solo es satisfacción. Hay una clase de hombres que solo para eso viven. Por eso no se asoman a la iglesia. Porque solo viven, ¿para qué, hermanos? Para satisfacer la parte material o para cubrir las necesidades materiales de nuestro cuerpo. ¿A quién no le gusta un buen par de zapatos, hermanos? Son bonitos, ¿quién dice que no? ¿A quién no le gusta una buena camisa? ¿A quién no le gusta una buena loción? Que antes costaban 1.200 y ahora andan alrededor de 1.800 o 2.000 empiras. Un tercio del salario mínimo.
Pero ustedes han visto palos de lociones, hermanos. ¿O han visto palos que den zapatos? ¿O árboles que den zapatos, hermanos? A veces mi hijo me pide, yo le digo, bueno, Denny, ¿vos qué crees que hay árbol de dinero aquí? O que solo tengo que salir al patio y bajar un billete de 500 y dárselo. ¿Cuánto tenemos que hacer nosotros para ganarnos un billete de 500, hermanos? Por así decirlo. Tenemos que trabajar muy duro. Pero ¿sabe qué? No solo de eso vive el hombre. El hombre no es solo eso. El hombre no es solo trabajo, ni el hombre es no solamente estudio, ni solamente diversión. Sino que dijo Jesucristo aquí, hermanos, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino también, podría yo poner ahí, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay necesidades espirituales que cubrir en nuestra vida, hermanos. Y no solamente es alimento, el pan material, sino que también nosotros, ¿de qué nos debemos alimentar? Del pan espiritual que vamos a recibir en esta tarde de parte de Dios, para fortalecer, ¿qué cosa de nosotros, hermano? Nuestro hombre espiritual, porque el hombre espiritual se alimenta de cosas espirituales. Y también para eso hay tiempo, y también para eso hay oportunidad. Amén. También para eso. También esa debe ser mi preocupación. No solamente estudio, no solamente trabajo, no solamente diversión, sino que también tengo que alimentar mi hombre espiritual. ¿De qué cosa, hermanos? Nos dice Jesús, de la palabra de Dios. Y entre más nos alimentemos espiritualmente, más fuertes y sólidos vamos a ser espiritualmente hablando. El hombre que no se alimenta espiritualmente, o la mujer que no se alimenta, ¿cómo es, hermanos? Un debilito. Así como cuando nos alimentamos mal, materialmente hablando. Entonces, en esta tarde Jesús, ¿qué nos recuerda, hermanos? Que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Sino que de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De la boca de Dios. Y hoy, en este día, en este sábado glorioso de Dios, nos hemos venido a alimentar de la palabra de Dios, para ser hombres y mujeres como fuertes espiritualmente hablando. ¿Y quién manda? ¿La carne o el espíritu en nuestras vidas, hermanos? Si nosotros tenemos un espíritu fortalecido, ese espíritu fortalecido va a sujetar la carne y la va a doblegar y la va a tener ahí. Y nosotros no vamos a ser gobernados por nuestros apetitos, nuestros excesos o los vicios, porque la carne, ¿cómo la tenemos, hermano? Sujeta. ¿Quién manda? ¿Mi estómago o mi hombre interior? ¿Mi estómago? ¿Quién me gobierna a mí? ¿Mi estómago o mi espíritu? ¿Quién me gobierna a mí? ¿Mis manos o mi espíritu? Es tiempo que sujetemos este cuerpo. Amén, hermano. Es tiempo de decirle un momento, quien manda aquí soy yo. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? En el momento que nosotros aprendamos a alimentarnos correctamente. El hombre de Dios y la mujer de Dios no se anda deteniendo tanto en las cosas materiales, hermanos. En los afanes de esta vida. ¿Verdad? No tanto necesitando de los hombres, sino necesitando cada día más de Dios. ¿Quién puede estar solo? ¿Quién se puede sentir solo teniendo a Dios en su corazón, hermano? ¿Quién? ¿Quién puede sufrir de soledad si tiene a Dios en su corazón, pero que realmente lo tenga? Los que vivimos bastante acompañados y con la huella de la gente, ayer disfruté de 10 horas de soledad. ¿Cómo lo disfruté? Yo solito en la casa, acostado con aire ahí viéndote. Al ratito, ¡ya venimos! ¡Ay, Dios! Dije. Sí es rica también la soledad. ¿Quién dice que no, hermanos? Es bonito. Son momentos que uno tiene de reposo, ¿verdad? Uno que trabaja tanto, que se cansa tanto buscando el pan material. Jesús nos recuerda, hermanos, que también tenemos necesidades espirituales. Amén. Y vamos a alimentar nuestro hombre espiritual. ¿Qué les parece si doblamos nuestras rodillas y pedimos
la dirección a nuestro Dios. Doblemos las rodillas. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque en este día nos has permitido, Señor, venir a tu casa de oración, a tu casa de adoración, a tu casa de doctrina. Nos hemos venido y nos hemos reunido para escuchar tu palabra, pero también para adorarte, Señor, para elevar nuestras oraciones y dedicarte nuestras alabanzas. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das todavía de estar entre los vivos, y todavía nos das la oportunidad de poder, Señor, mejorar nuestros caminos y nuestras vidas. Todavía hay una oportunidad. El hombre no sabe que no solo de pan tiene que vivir, sino que también necesita tu palabra para ser satisfechos en sus vidas. Gracias, porque nosotros estamos satisfechos. A nosotros no nos hace falta nada, porque todo lo llenas tú, Padre. En esta tarde, que tu palabra sea atesorada por cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Padre. Siéntense, hermanos. Yo creo que está cortado ahí la imagen, hermano. ¿Verdad? Más o menos. Vamos a titular el mensaje está ahí cortado: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Voy a tratar de darme a entender. Es un poco, no sé si complicado este mensaje. En la palabra de Dios hay un lenguaje espiritual y hay un lenguaje material. Hay lenguajes figurativos, parabólicos y simbólicos. Así es que en la palabra de Dios podemos encontrar, como vimos hoy, un agua material, pero también podemos encontrar un agua espiritual. La prueba está hoy en la escuela. Jesús le pidió una clase de agua a la mujer. ¿Qué clase de agua le pidió a la mujer, hermanos? Porque él tenía, ¿qué clase de sed tenía él? ¿Sed espiritual o material? Material. Entonces a la mujer le pidió una clase de agua. ¿Qué clase de agua? Pues material. Pero Jesús le ofreció otra agua a ella, un agua espiritual o simbólica. Si yo te doy de esta agua, nunca más tendrás sed. ¿Cuál era el agua que le estaba ofreciendo Jesús a aquella mujer? Fíjense que él estaba dando ahorita, dice, si yo te diere de esta agua, ¿qué clase de agua le estaba dando? Él le dijo, la hora viene, mujer, cuando ni en ese monte ni en ese templo se adorará al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quieres esta agua?, le estaba diciendo. ¿Cuál es el agua que le estaba dando allá? La salvación. Toma de esta agua. Y si tú tomas de esta agua, nunca más tendrás sed. Le estaba dando la salvación, le estaba dando la vida eterna, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Nada vale, sino aquellos que adoran al Padre, no en un lugar, le decía, sino aquellos que lo adoran en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Ustedes pueden tomar de esa agua, y si ustedes toman de esa agua, ¿qué dijo Cristo? Nunca más van a tener sed. ¿Cómo vamos a estar entonces nosotros, hermanos? Satisfechos. Por eso no creo en hijos de Dios deprimidos. Por eso no creo en hijos de Dios frustrados. La pobreza a mí no me frustra. Por vergüenza no enseño los zapatos que ando. Pero eso a mí no me frustra. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor me ha dado de un agua para que jamás tenga sed. Amén, hermano. Eso es.
No se depriman, no se sientan solos, no se sientan con carencia de cariño, porque Dios, hermanos, lo llena y lo cubre todo de esa agua. Pero volviendo al tema, ustedes pueden sufrir de tristeza momentánea, hermanos, pero no siempre. Siempre yo camino lleno, siempre yo camino satisfecho. Para mí no me falta nada. Así debe de ser, nada. Ahora tenemos un tipo de agua que dijimos, hermanos, material y espiritual. Tenemos una mujer material y una mujer en la palabra espiritual. ¿Cuál es la mujer espiritual? Pues tenemos también un mar material y un mar espiritual. Dice que la gran ramera está sentada sobre un mar, sobre muchas aguas. ¿Y qué son las muchas aguas? Son pueblos, dice, naciones, lenguas. Entonces, el mar hay que saber diferenciar entonces entre un mar material y un mar espiritual en la palabra de Dios. Y así sucesivamente tenemos muchas figuras simbólicas, espirituales, como algunas otras espirituales y otras materiales. Y así podríamos hablar de muchísimas cosas. Y eso es lo difícil, acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. ¿Cómo entender? Por eso hoy yo voy a exponer sobre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Vamos a ir al inicio de todas las cosas, siempre lo he dicho yo. Si usted quiere conocer el inicio de algo, ¿dónde debe de ir, hermanos? El principio de las cosas, pues al Génesis. Si usted quiere saber cómo inició todo esto, váyase al Génesis. Y si usted quiere saber cómo va a concluir todo, ¿dónde se debe de ir, hermanos? Pues váyase al Apocalipsis. Y ahí está el fin de todas las cosas. Por eso yo sé el inicio y el fin, en general, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuál va a ser mi fin? Sí, yo lo sé, y ustedes también. Mi fin terreno va a ser la muerte, y mi fin espiritual, la resurrección. ¿No lo he visto en la palabra? Pues ahí está, hermanos. Pues vamos a ver una parte metafórica y simbólica y una parte física y material con respecto a este tema. Vamos al Génesis en su capítulo 1. Y los primeros versículos aquí. Pongan atención, por favor. A ver si yo puedo darme a entender, el Señor me va a ayudar. Fíjense bien cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está diciendo que en el principio fue Dios el que creó los cielos y también la tierra. Ahora va a dar una descripción de cómo fue esa creación. Él nos dice que Él fue el creador de todo. Y ahora Él va a dar una descripción de cómo hizo las cosas. Veamos pues en el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada. Porque lo vacío, ¿cómo es, hermano? Nada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que solo existía ¿quién, hermanos? Pues nuestro Dios, porque solo Él se movía ahí. Y la tierra estaba vacía, no había nada. Versículo 3. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios, hermanos? Sea la luz, hágase la luz. ¿Y qué pasó aquí, hermanos? Fue la luz, amén, fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Si nosotros somos acuciosos aquí, vamos a ver y a entender algo. Que Dios hizo la luz.
Pero no dice que hizo las tinieblas. O sea, ¿cómo entender eso? El hombre más brillante mentalmente o más intelectual o más sabio sobre la tierra, uno de los hombres, se recuerda a Albert Einstein, ¿verdad? A Isaac Newton, que son los grandes cerebros. Y hoy hay ahí un astrofísico que anda diciendo que no hay Dios y que él no cree en esto que estamos nosotros leyendo, ¿verdad? Stephen King, no, algo así, no me acuerdo de ahorita el nombre, es un astrofísico. Pues uno de ellos, de las mentes más brillantes de estas cosas, Albert Einstein, dijo que las tinieblas es la ausencia de luz, o que cuando aparece la luz, inmediatamente se crean las tinieblas, porque las tinieblas no es más que la ausencia de la luz. Amén, la ausencia de la luz. Cuando no hay luz, ¿qué hay, hermanos? Oscuridad. Entonces aquí vemos cuando Dios crea la luz, aparece la tiniebla. Porque la tiniebla que es, vuelvo a repetir, hermanos, que dijo Einstein que era ausencia de luz. Y cuando no hay nada, está todo en oscuridad. Sigamos leyendo. Y versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y algo más hizo Dios, separó la luz de las tinieblas. Hizo una separación. Y llamó, versículo 5, hizo Dios una separación. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué podemos ver en esto? Que el Génesis nos explica. Que lo primero que Dios creó, ¿qué fue, hermanos? La luz. Lo primerito, de su creación, ¿qué fue, hermanos? La luz. Él la creó. Y entonces cuando Él cría la luz, dice, esta es la luz. Y el que no está en luz, ¿en qué está, hermanos? En tinieblas, amén. Miren qué profundidad de Dios. Esta es la luz. Y el que no está en luz en esta tarde, ¿en qué está, hermanos? En tinieblas. En oscuridad completa. Y fue la tarde y la mañana un día. Vuelvo a preguntar, ¿qué fue lo primero que Dios creó entonces? ¿Qué fue lo primero? La luz. Y por ende aparecieron las tinieblas. Ahora les pregunto yo, hablando de lo metafórico y espiritual y de lo material, ¿qué determina el día aquí en el planeta Tierra, hermanos? La luz. ¿Pero la luz de qué? Del sol. Y si nosotros hemos visto que lo primero que Dios creó fue la luz, ¿de dónde apareció esa luz? Ahora miremos aquí en el mismo capítulo 1 del libro de Génesis y miremos lo que el Señor hizo en el cuarto día. 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Pero esto ya lo había hecho Dios, ¿cuándo, hermanos? En el primer día. Entonces como que está Él nuevamente en el cuarto día volviendo a hacer las cosas. Como que Él está haciendo eso. Hermanos, ¿están poniendo atención en esta tarde o están distraídos? Porque si están distraídos no van a captar lo que yo quiero decirles en esta noche. ¿Cómo no distraerme, hermanos? ¿Cómo no distraerme? ¿Saben qué? Dejen sus tristezas en la puerta, ahí. Cuando vengan a la casa de Dios, despójense de todo su peso. Amén, hermanos. Dejen sus problemas, porque quien está concentrado en sus problemas
no va a ver la maravilla de la palabra de Dios. ¿Quién no tiene problemas aquí, hermanos? ¿Quién no tiene ahorita dificultades para pagar el recibo de la luz, hermanos? Todos. Nos estamos aproximando al fin, cuando los pobres van a clamar a Dios, cuando corran y no haya medicinas, y no haya dinero para comprar las medicinas, cuando los pobres ya no tengan para alimentar a sus hijos. Entonces el Señor va a oír, dice la palabra, el clamor de los pobres, y el quinto y el sexto sello se va a abrir cuando esas oraciones de los pobres lleguen, como dice la palabra, a los oídos de Jehová de los ejércitos. Pero les digo que en esta tarde, hermano, dejen sus problemas ahí, y cuando se vayan bien alimentados espiritualmente, bien con mucha oración, volvamos a agarrar el costal de problemas que tenemos. Pero en esta tarde usted concéntrese en oír la palabra de Dios. Amén. Porque es de muy mal que ustedes no estén atentos a la palabra de Dios. Y yo puedo observarlos aquí, todo lo que ustedes están haciendo. Miren que ya me distraje, porque estoy viendo gente que está platicando. Entonces nos cortamos y no vamos a recibir. Entonces les estaba diciendo que en el cuarto día, el Señor, ¿qué hizo? Versículo 14, y luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales. Coma es aquí. ¿Ustedes creen que el sol y la luna sirven de señales? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahorita en octubre va a haber otra luna roja. Antes que venga, dice la palabra, el día grande y terrible. Así dice la Escritura. Y el sexto sello que lo abre, una luna roja. Nosotros conocemos estas cosas y estamos preparados para ellas. Dice, y sean, versículo 15, por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y que dice, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear el día y la lumbrera menor para señorear la noche. E hizo también las estrellas. Y dice el versículo 18, y sigue hablando, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, ¿de qué día, hermanos? El día cuarto. Entonces aquí estamos hablando en la palabra de Dios y en la creación de dos clases de días, de dos clases de noches, y de dos clases de luz, y de dos clases de tinieblas. Amén. Hay una luz literal y hay una luz metafórica o espiritual. Amén. Así es. ¿O usted creía que esa luz, si Dios dijo sea la luz, es la luz del sol, hermanos? Si la luz del sol, ¿cuándo fue que apareció, hermanos, en la creación? En el cuarto día. En el cuarto día. Ahora, ¿qué clase de luz es la luz primogénea? ¿Cuál es la luz primaria? Lo primero que aparece en la creación. ¿De qué estamos hablando nosotros entonces? ¿De qué clase de luz y de qué clase de día nosotros estamos hablando? Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes andan en la luz o andan en las tinieblas? Dios definió al inicio de la creación lo que era la luz y lo que era la tiniebla. Amén. Eso lo definió Dios. Y hasta el cuarto día habla de una luz física y de una luz material. Y hasta el cuarto día habla de lo que es el día y de lo que es la noche. Pero Él ya había hablado de una luz metafórica y de una luz real. Y había hablado de lo que era la tiniebla en su creación. Y eso nosotros, queridos hermanos, lo debemos de entender muy bien. ¿Cuál es la luz primogénea entonces? Entonces, ¿qué es lo primerito según la palabra? Antes de la luz material, Dios crea otra luz. Veamos esto, queridos hermanos, en San Juan, en su capítulo 8, por favor. San Juan, en su capítulo 8. Y hay muchas cosas que decir con respecto a esto. San Juan, en su capítulo 8.
versículo 12. Otra vez Jesús les habló. ¿Lo tienen todos, hermanos? Bien. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús, hermanos? Yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue, como dice ahí, hermanos, no andará en las tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. Amén. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Quién es el primogénito de toda la creación? Antes de los cerros y montañas, antes de los lagos, antes del hombre y de las bestias. ¿Qué fue lo que Dios creó como luz del mundo? Dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se identificaba Jesús, hermanos? ¿Cómo se identificaba? Como la luz. Hay muchos que dicen que Jesús no fue creado por el Padre y no entienden que la luz primogénea es ¿quién, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba definiendo claramente qué era la luz y qué eran las tinieblas desde el inicio de la creación. Aquí en Juan también, en su capítulo 1, hermanos. Juan, en su capítulo 1, versículo, y entendamos esto. A veces los científicos no entienden, y los científicos se confunden y tratan de burlarse de las escrituras y dicen, ¿cómo es posible que en el primer día de la creación y luego en el cuarto aparece el sol? Y yo no sé si ustedes han estado confundidos. Yo creo que no. ¿O sí han estado confundidos, hermanos? Yo creo que no. Por eso es una de las pruebas que existen para decir que Jesús fue creado por el Padre, porque al primero que creó, como dice Colosenses, es él. ¿Qué es él? Colosenses 1, ¿qué? 18. ¿Qué dice él? ¿Qué dice, hermano? Él es el primogénito de toda la creación. ¿Y qué fue lo primero que nuestro Dios hizo? Según Génesis, hermano, la luz. ¿Y cómo se identificaba Jesús, hermanos? Como la luz del mundo. Veamos San Juan en su capítulo 1. Les dije, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 1. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo, hermanos? Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo también era Dios. ¿Lo creemos? Que el Padre es Dios y que Jesús también es Dios. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? Dos. Dios Padre y Dios Hijo, porque ambos son dignos de adoración y solo a Él adoramos. ¿Usted sabe que en los ángeles podemos adorar? La iglesia de Dios no puede adorar ángeles. Unos hombres una vez se le presentaron a Pablo y a Juan, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Juan? Se le arrodilló. ¿Y qué le dijo el ángel? Levántense, que somos también consiervos de ustedes. Solo a quién nos arrodillamos y solo a quién adoramos nosotros, hermanos, al Padre y al Hijo, a Dios y al Verbo. Ya lo hemos estudiado otras veces. No tenemos más dioses. No, María no es Dios. No hay que inclinarse a ella, ¿verdad? Ni San Juan, ni San Pedro, ni quién más, ni San Crisóstomo. No, miles de dioses. Nosotros no tenemos más que a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Y ese era el principio. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho, y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. Fíjense bien, versículo 4. En Él estaba la vida. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Y la vida era, ¿qué era la vida, hermanos? La luz de los hombres. ¿Y qué hace la luz? Dice la palabra. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen. Amén. Entendemos entonces, hermanos, que lo primerito que el Señor hizo, ¿a quién fue, hermanos? A su Hijo. Y si vemos en la primera que teníamos, vemos como una metáfora, ¿verdad? Dios creando la luz. Y nosotros sabemos quién es esa luz. ¿Sabemos quién es esa luz, hermanos?
Amén. Y Él hizo algo. ¿Saben qué? Esta es la luz. ¿Y saben qué? Esta es la tiniebla. Desde el inicio, hermanos, Él, pues, lo hizo. Versículo 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, hablando de Juan, sino para que diesen testimonio de la luz, aquella luz verdadera. ¿Qué hace esa luz verdadera, hermanos? Alumbra a todo hombre. Venía esa luz, ¿a dónde dice la palabra, hermanos? A este mundo. Entonces nosotros podemos entender de una luz y de un día literal y de una luz y un día espiritual. ¿Qué hace la luz espiritual, hermanos? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Saben qué dijo Cristo? Yo soy, ¿qué cosa dijo Él? La luz, ¿de quién? Del mundo. Y aquí Juan dice que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Ahora la pregunta es, ¿a qué clase de luz pertenecemos nosotros? Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver que desde un inicio el Señor define la luz y define las tinieblas. Veamos esto aquí en Romanos, por favor. Yo creo que está en su capítulo 14. Romanos en su capítulo 14. Hay un sinnúmero de versículos que nos hablan de estas cosas. Ahora, como que no ubicaba la creación, ¿verdad? Como que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que el sol aparezca al cuarto día y la luz aparezca al primero? ¿Verdad? Y nosotros decíamos algo, bueno, es que existen dos clases de luz, amén. Una luz material, que es la que nosotros estamos recibiendo ahorita, y que fue creada ¿al qué día, hermanos? Al cuarto día. Pero tenemos el principio de la creación, y lo primero que el Señor creó, según nuestra fe y según la palabra de Dios, ¿a quién fue? A su Hijo Jesucristo, porque lo definimos como el primero o el primogénito de toda la creación. Esa es nuestra fe. La doctrina trinitaria dice completamente lo contrario. Sigamos nosotros leyendo. ¿Qué les dije? Romanos en su capítulo 14. Vamos a ver. No, no es 14. Es... No, 13, por favor, disculpen. Desde el 12 y 13. Como dice, la noche está avanzada. ¿Y qué se acerca? Dice, el día. Desechemos pues, ¿qué debemos de desechar? Las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como debemos de andar, hermano. Como en el día. ¿Qué es andar como en el día? ¿Cómo dice ahí, hermanos? Honestamente. Y dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia. ¿Qué es andar en la luz? Aquí, de plano en este versículo. ¿Qué es andar en la luz? ¿Andar cómo? Honestamente. Quien anda honestamente, ¿en qué anda? En la luz. Y el que anda en las tinieblas, ¿cómo anda, hermanos? ¿Cómo dice ahí, hermanos? Dice, no en glotonerías, en borracheras, no en, ¿qué dice ahí, hermanos? Lujurias. Andar en lujurias es andar en ¿qué? En tinieblas y en la noche. ¿Qué es la lujuria, hermanos? A ver, ¿qué es la lujuria? ¿Qué es la lujuria? ¿Qué tiene que ver la lujuria? Es un apetito sexual, ¿cómo, hermanos? Desordenado y pervertido. Quien tenga un apetito sexual desordenado, ¿tenemos que luchar contra estas cosas, sí o no, hermanos? Claro que sí.
Quien tenga un apetito sexual desordenado, ¿en qué está? ¿En el día o en la noche? Según la palabra de Dios, está en un reino. En la noche, sigamos leyendo. No en contiendas ni en envidias. Dice el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces tenemos, espiritualmente podemos hablar del día y de la noche. ¿Se recuerdan el texto que hoy citamos, hermanos? Que está en el de la escuela, creo que está en San Mateo en su capítulo 25, ¿se recuerdan? Veámoslo, por favor. San Mateo en su capítulo 25, por favor. Versículo 30. Dice así, y pongan atención. Y al siervo inútil, echarle ¿dónde, hermanos? En las tinieblas ¿de dónde? De ahí, en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa eso, hermanos? Que dice, echarlo a las tinieblas de afuera. ¿De afuera de dónde, hermanos? ¿De afuera de dónde? De la luz. Echarlo a las tinieblas de afuera. ¿Quién anda en las tinieblas de afuera, hermanos? ¿Quién anda en las tinieblas de afuera? Fíjense, tenemos entonces lo que es el reino de Dios y el reino de ¿dónde? De las tinieblas. Entonces, en este mundo está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Aquí al siervo inútil, ¿saben qué le dijo? Sácalo del reino de Dios y échalo ¿dónde? A las tinieblas de afuera. A ese mal ministro, sácalo y échalo a las tinieblas de afuera. Si nosotros leemos, creo que es en Filipenses, por favor. Leámoslo, por favor. Filipenses en su capítulo, Efesios, en su capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos contra las acechanzas del diablo? ¿Cuáles son las armas? A ver, quiero que me digan ustedes. Número 1, la oración. La oración nos fortalece, amén, nos fortalece. O sea, si oramos con toda sinceridad, si somos hombres dados a la oración, nos vamos a fortalecer espiritualmente hablando. Y vamos a tener un arma contra el enemigo. ¿Qué otra arma tenemos nosotros, hermanos? El ayuno, dice. Este demonio. ¿Ustedes creen que hay demonios, hermanos? Sí. Pero no demonios que se nos presentan así como demonios, ¿verdad? ¿Cómo hacen los demonios para actuar contra nosotros? ¿Cómo cree que hacen? Dice, como ángel de luz, pero ¿cómo? ¿Es que se nos va a aparecer un ángel de luz? ¿Cómo actuó el demonio para vender a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo actuó el demonio para detener a Jesús cuando iba camino a Jerusalén? ¿Cómo actuó el demonio? Sí, vino y se metió ¿en quién? En Judas, amén, para traicionarlo. Dice, y entrando el diablo en Judas. Entonces, ¿cómo actúan estos demonios? No es que vamos a agarrar una espada, ¿verdad? Y vamos a pelear con ellos. No, no es así el régimen de las tinieblas. ¿Cómo es, hermanos? Los demonios entran a los hombres y actúan
en los hombres. ¿Contra quiénes? Contra los hijos de Dios. Así actúan. Entonces dice la palabra, este género, este espíritu no sale sino con dos cosas: con ayuno y oración. Así es que si viene un demonio a usted y usted se siente amenazado, y yo me siento amenazado por las tentaciones y acechanzas de ese demonio, para poder ser librado yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Pues ayunar y orar. Amén. Esas son nuestras armas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si usted siente, porque el trabajo del demonio, de los demonios, es tentarlo. Él se llama ¿cómo? Tentador. ¿Y qué es tentar a alguien, hermanos? ¿Qué es tentar a alguien? ¿Saben ustedes lo que significa tentar, hermanos? Provocar o inducir al pecado. Si yo estoy sintiendo en mi vida que alguien, porque el demonio no va a actuar, repito, como espíritu, va a entrar en alguien que lo va a tentar, a inducir a que usted y yo caigamos de la fe. Si yo estoy siendo tentado en este momento por un demonio, porque el demonio lo que quiere es derribarme de la fe. ¿Saben qué quiere el demonio? Que yo me calle y no hable palabra de Dios. Lo que el demonio quiere es derrotarme y tirarme y echarme a las tinieblas de afuera. Ahora, si nosotros nos sentimos así, siendo tentados, no nos quedemos de brazos cruzados. Amén. No deje que las cosas se den, porque entonces sí lo va a derrotar. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer para vencer esa tentación? Ustedes, hombres, mujeres de la iglesia de Dios que se sienten débiles. Amén. ¿Por qué se sienten débiles? ¿Por qué nos sentimos débiles? Porque no oramos ni ayunamos. Sencillo, esas son nuestras armas. ¿Sabe cómo dijo Jesús? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Amén. A la verdad, dijo. La carne, ¿cómo es? ¿Cómo es esta carne? Débil, enferma. Amén. Son las armas que nos ha dado Dios. Ayuno y oración. ¿Y qué otras armas tenemos, hermano? ¿Qué otras armas tenemos contra el enemigo? La palabra de Dios. Fíjense que yo les digo algo. Porque los demonios vamos a ver que andan aquí en los aires. ¿No dice así la palabra, hermano? Ellos no están allá en el infierno. Los católicos creen que el demonio está allá en el infierno asando gente. Imagínense. Pues eso es lo que creen. Te vas a ir al infierno a asarte, le dicen. Y ese es el miedo que le meten a la gente. Pero hay una arma, o hay un arma contra Satanás. La hermana dijo la palabra de Dios, amén. Y en cuanto usted abre la palabra de Dios, solo le hace así. ¿Qué hacen los demonios, hermano? Se van. Le tienen un pavor a la palabra de Dios. Tanto miedo le tienen que tiemblan al oír la palabra de Dios. Y si en un hogar no se abre la palabra de Dios, si nunca en un hogar se hace esto, ¿qué hacen ellos, hermano? Fiesta. Si no hay oración en un hogar, ¿qué hacen, hermano? Fiesta. Y entonces hay adulterios, entonces hay fornicaciones, entonces hay drogadicción, entonces hay irreverencia. ¿Qué otra arma tenemos? ¿Cuántas armas hemos mencionado, hermano? 3. Y hay muchas más. Ahí está el escudo de la fe, ¿verdad? ¿Qué otra arma es fundamental contra estas cosas? ¿Qué otra arma conocemos? ¿Cómo es que no vamos a conocer? ¿Cómo es que si estamos guerreando? Entre más oración y ayuno, más fortalecido. Fíjense que a veces nosotros, dicen que los demonios van a huir de nosotros. Fíjense que a veces nosotros no luchamos contra el pecado, sino que más bien lo buscamos. Amén, hermanos. Más bien lo buscamos. Ay, voy a ver qué sale por ahí, ¿verdad? Oye, que en vez de que el demonio lo busque a uno busca al demonio, hermanos. Voy a ir tal vez, dice uno. Tal vez hoy sale.
Tal vez hoy me invita, dice. Sí, los demonios, en vez de huir de nosotros los buscamos a ellos. ¿Qué otra? Y pruébelo, ¿qué otra arma tenemos contra el enemigo, hermano? Hay una básica, hermano. La alabanza. ¿Cómo corría? ¿Quién era? David. O sea, ¿por qué la alabanza, hermanos? ¿Por qué la alabanza? Mire, cuando el demonio oye que nosotros estamos exaltando a Dios, no lo soporta. No lo soporta, porque él es un envidioso. Cuando oímos que no, santo, santo, grande, eterno Dios, como es envidioso, ¿qué hace, hermanos? Se va. Yo me he fijado en las mujeres, obviamente no las mujeres de la iglesia. Me da risa verlas allá en el trabajo, que dos bonitas, dos que se arreglan, que hacen dieta. Uno no puede decir que una es bonita porque la otra se pone envidiosa. Ay, no la has visto. Oh, dice. Así es. Entonces nosotros tenemos armas fundamentales. Y se imaginan en una casa que no se alaba a Dios, hermano. Seamos sinceros, en nuestras casas casi no se alaba a Dios. ¿Cuándo me he puesto yo con mi esposa a alabar a Dios y con mi hijo? Solo recién bautizados, pero ya se nos olvidó. Entonces, ¿qué hacen los demonios en nuestras casas, hermano? Guaridas. Guaridas. Abramos la Biblia y salen corriendo. Vivamos conforme a la palabra. Fíjense cómo dice aquí. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. ¿De dónde, hermanos? De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? ¿Dónde dice? En regiones ¿dónde? Celestes. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas, hermano? Satanás. ¿Quién es el príncipe de la noche? Satanás. ¿Qué simboliza, hermanos, las tinieblas entonces en la palabra de Dios? Significa andar ¿en qué, hermanos? En pecado. Por eso existen nada más dos reinos. El reino de Dios y el reino ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Y quién anda aquí en las tinieblas, hermano? ¿Quién anda? ¿Quién anda aquí? Los demonios. ¿Bajo qué cobertura estamos nosotros entonces? ¿O dónde estamos ubicados nosotros entonces, hermano? ¿Dónde estamos? En el reino de Dios. ¿Sabe lo difícil que es que diga, miren, sáquenlo de aquí y pásenlo a dónde, hermanos? Aquí. Qué terrible, ¿verdad? ¿Quién anda en la tiniebla, hermanos? Yo creo que es aquí, a ver si me ayudan en Primera de Juan, hermanos. Vamos a ver. Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 6. A ver si me ayudan aquí. 6, 7. Vamos a ver. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No, aquí en el capítulo 2 y versículo 8 y 9 y 10. Fíjense bien cómo dice aquí. Vamos a terminar. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ¿qué dice, hermanos? Ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿cómo está, hermanos? Está en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Y qué dice, hermanos? Y no hay tropiezo. ¿Cómo podríamos definir esto? Y haciendo una conclusión. Miren, hermanos, solo existen el reino de la luz, o el reino de Dios, y el reino de las tinieblas. ¿En qué estamos nosotros? ¿En esa luz verdadera? ¿O estamos en las tinieblas?
ya hemos visto algo, que el que aborrece a su hermano, ¿en qué está? ¿En cuál de los dos lugares está? Está en tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de esas tinieblas, hermano? Satanás. ¿Amén? Satanás. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ubicar las cosas en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas, para que veamos realmente en qué reino vivimos. Que nuestro Dios dijo, Jesucristo dijo algo. El reino de Dios, ¿dónde está, hermanos? Entre vosotros está. Entonces podemos entender que el reino de Dios somos nosotros, es su iglesia, son sus mandamientos. Y fuera de eso, ¿qué hay, hermanos? Tinieblas. ¿Dónde ubicarían ustedes la alabanza? En el reino de las tinieblas, hablo de la alabanza a Dios, o en el reino de Dios. ¿Dónde lo ubican, hermano? En el reino de Dios. Por eso nosotros somos parte de la luz del reino de Dios, de Jesucristo. ¿Dónde ubicarían la santidad ustedes? A ver, ¿dónde la ubicarían? En el reino de Dios. ¿Dónde ubicarían el fútbol? No, así. Debemos de, miren, vamos a santificarnos. Y somos hijos de la luz, créanlo. ¿Qué más futbolista que yo, hermanos? Por poner un ejemplo. Ubíquenlo. Es que no hay medio tinieblas ni medio luz. ¿Verdad que no lo hay, hermanos? No lo hay. Definámonos. Por favor, nosotros somos luz. Cristo es la luz de este mundo. Y Cristo dijo de nosotros, vosotros sois la luz de este mundo. ¿Dónde ubicarían ustedes el fútbol? A ver, ¿dónde lo ubican? Sinceramente, ¿ustedes creen que forma parte esto del reino de Dios? ¿Saben? Mi reino, ¿qué dijo Cristo? No es de este mundo, hermanos. ¿Dónde nos vamos a ubicar y en qué reino estamos nosotros, hermano? Yo sé, y es momento de llamar a la santidad en la iglesia. Quiero hacer una reflexión final. Hace 30 años yo recibí una clase de enseñanza aquí. Pero esa clase de enseñanza como que se ha ido diluyendo. Y yo sé que hay muchos de nosotros que escuchan música mundana. Y que en nuestros hogares se escucha música mundana. Cuando yo fui bautizado eso ni se nombraba. Una vez encontré a un hermano, ya anciano, a nuestro hermano, no voy a decir el nombre porque no podemos avergonzar, pero lo escuché oyendo un partido de fútbol, que eso es bien común en nosotros. Y cuando yo fui y lo vi, que estaba ya esperando un bus, pasa hermano, un anciano que ya no, que vive aquí cerca. Cuando él me vio, que yo lo vi que estaba y oí que estaba escuchando un partido de fútbol, le pegó una vergüenza y un susto terrible. ¿Por qué? Porque esa era la enseñanza que nosotros recibíamos. Ahora yo les digo, ¿dónde ubicarían ustedes a Camilo VI? Para los viejitos, ¿en el reino de las tinieblas o en el reino de Dios? ¿A quién se alaba en el reino de Dios, hermano? ¿A quién se adora en el reino de Dios? A Dios, hermano. ¿Dónde ubicarían al Buki? No, sinceramente, hermano. ¿A quién alaba el Buki? No, seamos sinceros. Es para que nos santifiquemos más. Como dice la palabra, el que está limpio, límpiese más todavía. Amén, hermanos. Volvamos a eso, hermanos. Difícil. Como que esa enseñanza, ¿qué le ha pasado a esa enseñanza? Se ha ido diluyendo. ¿Dónde ubica usted aquí la oración, hermano? ¿Dónde ubica usted? En el reino de Dios. ¿Se ora aquí al Señor, hermano? No. Fuera de la iglesia, ¿qué existe? Hermano, cuando nos toca salir físicamente, no espiritualmente, porque aquí estamos ahorita en el reino de Dios, físicamente. ¿Verdad? Porque aquí estamos todos nosotros. Hermanos, pero cuando nosotros, para ir a trabajar, nos toca salir de aquí a aquí, ¿qué encontramos nosotros aquí, hermanos? ¿Qué se encuentra ahí en las tinieblas, hermano? ¿Qué se encuentra ahí? ¿Sabe qué? Vulgaridad, blasfemias, mentiras, odios, rencores, borracheras, adulterios, fornicaciones, drogadicción, engaños. El marido en el reino de las tinieblas engaña a su mujer y su mujer lo engaña con dos. Así es en el reino de las tinieblas. A mí me toca ir. ¿Y qué dice el Señor?
Sed salvos de esta generación como perversa y maligna, en el cual vosotros resplandeceréis, como que dice la palabra, que debemos de ser como luminarias. Sepamos diferenciar nosotros y en qué clase de reino estamos y de qué clase de reino nosotros, hermanos, formamos parte. Yo creo que es tiempo de que nos definamos. La adoración a Dios, ¿cómo es, hermanos? Completa. Mire lo que dice aquí, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, hermanos. Yo les hago una pregunta, hermanos. Y quiero que ustedes también me ayuden. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros ubicar? ¿Usted tiene alguna duda, hermanos, con respecto a esto? No, ¿dónde podríamos ubicar? Porque debemos de ubicarnos nosotros realmente dónde estamos. Nuestro Dios definió cuál era la luz y cuál era qué cosa, hermanos, y cuál era las tinieblas. Y nosotros tenemos que hacer una perfecta diferenciación de dónde nos movemos y qué es lo que nosotros somos. Vea cómo dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses en su capítulo 5, por favor. Dice versículo 4. Mas vosotros, hermanos, ¿no estamos en qué, hermanos? En tinieblas. Para que aquel día os sorprenda, ¿quién? Cristo como ladrón. ¿A quién va a sorprender Cristo como ladrón, hermanos? A los que están ¿dónde? En el pecado y en la tiniebla. Al que aborrece a su hermano, al que practica borracheras y glotonerías. ¿Y qué más dijimos, hermanos? Lascivias. Tengamos cuidado con esas cosas. Dice así, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni qué, hermanos, ni de las tinieblas. ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da? Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Como quiénes? ¿Como quiénes esos demás? Como los que están ¿dónde? Ahí donde no hay adoración. Ahí donde no hay temor de Dios. Ahí donde lo que priva es el pecado y la depravación. Jóvenes, ¿dónde creen que ubicarían ustedes el reggaetón, hermano? Así de sencillo. ¿Dónde está Daddy Yankee aquí, hermanos? Jóvenes que ahora, antes era prohibido para los jóvenes siquiera oír música mundana. ¿No es así, hermana Esmeralda? Antes era prohibido, eso no. Hoy mi hijo se pone aquí una cosa y está oyendo lo que es de las tinieblas. ¿Verdad que no se oía? Ni quiera Dios. Cuando yo fui bautizado, así fue bautizado. Yo digo que es tiempo que nosotros volvamos a eso y sepamos diferenciar que la iglesia de Dios, ¿de qué se viste, hermanos? De luz. ¿Y dónde tiene la luna que gobierna la noche? En los pies. ¿Y sabe cuando alguien tiene en los pies qué significa, hermano? Que lo tiene como sujeto. Fíjense bien, ¿dónde ubican los jóvenes? ¿Dónde ubicaríamos nosotros eso, hermano? En las tinieblas. Por eso yo les digo a las hermanas, tenemos un bonito grupo de hermanas, son 4 y 5 por ahorita, hermanas, que están recibiendo las clases de bautismo. Sepamos diferenciar entonces, hermano. Nosotros no somos de las tinieblas. ¿De qué somos, hermanos? De la luz. Dice, versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, ¿qué hacen, hermano? De noche duermen espiritualmente. Y los que se embriagan, ¿qué dice ahí, hermanos? De noche se embriagan. ¿La luz o las tinieblas? ¿Quién es la luz? Aprendimos hoy, hermano. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros de quién somos, hermanos? De Cristo. Somos de la luz. No del pecado. No de la corrupción. No de la lascivia. No de la vanidad,
no de la idolatría. Nosotros estamos dentro. ¿Dónde estamos nosotros? En la adoración, en la luz, en el temor, en la obediencia, en la decencia, en la honestidad. Amén, hermanos, porque somos de la luz. Volvamos a la luz, hermanos, y salgamos de las tinieblas. ¿Cómo se identificó Cristo? Yo soy la luz del mundo. Y dice en Mateo, yo soy la luz de los hombres. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude para que andemos como hijos e hijas de ¿qué? De luz. Paz a todos ustedes, hermanos.